Bienvenidos a Cambia de Chip, el podcast de actualidad donde padre e hijo hablan de los temas que todos deberían saber pero que nadie te quiere explicar. Yo soy Said Cañarte. Y yo, Aaron Cañarte. No te olvides de seguirnos en nuestras redes como Somos CDC Podcast. Y arranquemos. Muy bien, bueno, ahora tomando en consideración que fue el Día del Padre, me gustaría que hablásemos un poco pues de si es posible que padre e hijo sean amigos sin llegar a perder el respeto, o sea, crear la línea divisoria y los distintos matices que existen dentro de. Bueno, empecemos haciendo un poquito de historia, porque para entender esto yo sí creo que es necesario hablar un poquito hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y ahorita lo que te digo no te lo digo tanto como una persona que comparte contigo el podcast, sino también lo digo como padre que soy y como hijo que he sido, ¿no? Entonces, ¿es posible compartir con tu hijo a nivel de respeto? Sí. Yo no creo que sea un buen camino creer que padre e hijo son amigos. Porque el principio de autoridad que inclusive, por eso decía, empecemos desde atrás, el principio de autoridad con el que fui criado, y creo yo que la mayoría de la gente de mi edad, el padre era la guía, el proveedor del hogar y el que disponía, y en esa época era padre y punto. O sea, tenía la última palabra, ¿no? ¿Qué ha cambiado de esos tiempos al presente? Es que de pronto los padres de ahora dialogamos más, comunicamos más, y eso hace que probablemente ciertas cosas se confundan, ¿no? Que conversemos más, que comuniquemos más y que tengamos más empatía tal vez con nuestros hijos y que seamos menos severos tal vez que antes, no quiere decir que son amigos. O sea, para mí la línea del padre-hijo siempre se me entiende porque para empezar, son dos roles distintos. O sea, uno para los amigos tiene sus amigos. Y para los padres tiene uno a sus padres, ¿no? O sea, a mí cuando ustedes eran pequeños, a veces me decían, ¿a quién quieres más, a tu hijo o a tu hija? Y yo, ¿qué respondía? Yo decía, es que los quiero diferente. Tú no puedes tener un termómetro y decir, los quiero igual. Es mentira. Y también es mentira que uno quieras más y a otro quieras menos. Los quieres diferente. ¿Por qué? Porque mientras Paulina, cuando era chiquita, se me sentaba en las piernas, tú me dabas un abrazo. Eran formas distintas de dar amor, dar cariño. Las conversaciones que yo he tenido contigo cuando eras un niño, cuando eres un joven, son totalmente distintas a las que he tenido con tu hermana. Entonces, es imposible decir a quién se quiere más, a quién se quiere menos. Y dentro de esa línea hay que estar bien claros, y hago énfasis en eso, que ese era mi rol de padre, no de amigo. Amigo sí, tal vez en momentos, ¿no? En momentos de empatía en los que, en la medida que los hijos crecen, a veces sí necesitan que uno se baje un poquito al nivel de amigo, pero sin perder ese enfoque de padre, es mi punto de vista, ¿no? Con mi papá tuve la oportunidad de compartir muchas veces de muchas formas. Inclusive a veces era un poco hasta cuestionado en esos tiempos, ahora ya no. Que mi papá, por ejemplo, si había una fiesta, él si era tomarse un trago con mi hermano, conmigo, con mis hermanas, lo hacía, ¿ya? Y en algunos casos era mal visto. Hoy por hoy tal vez ya es menos cuestionado, pero ¿qué quiero llegar yo? Que aún así mi papá mantenía su autoridad siempre, siempre. Recuerdo que en Navidad, fin de año, no se comía si él no daba sus palabras de Navidad o de fin de año. Sus palabras eran un goce también. Todos los años se despedía, ¿no? Mi papá. Ya, debe ser la edad, ¿no? Cuando uno ya entra a una edad, ve que el tiempo se le va cortando, comienzan a contar para atrás, ¿no? Y mi papá cada año se despedía, ¿no? Duró mucho más, muchísimo más, lo disfrutaba mucho yo. Yo no sé si cuando yo era más pequeño ya lo hacía, pero yo desde que tengo uso de la razón ya se moría, dramatizaba su muerte. Desde que yo era un niño, mi papá siempre fue líder, no solo de mi familia, mi papá fue líder de toda su familia. O sea, sus hermanos lo consultaban a él era como un referente, porque como mi abuelo los dejó chiquitos a mi papá, a todos mis tíos, mi papá de alguna manera como que no era el mayor, pero asumió ese rol ahí con los demás hermanos, y mis primos también lo querían mucho a mi papá. O sea, es que él tenía sus formas, no era un hombre muy carismático, pero muy serio en esa línea, como te digo. O sea, con mi hermano Guillermo, que también tuvo más tiempo de compartir y tal vez de otras maneras, mi hermano es mayor que yo 10 años, pero mi papá siempre supo manejar esa línea, ¿no? Esa estrecha línea roja que tiene que haber entre los padres y los hijos. Y lo manejamos bien, pero depende mucho, creo yo, desde mi punto de vista, por la experiencia que vi con mi papá, del padre, de cuánto permite él, porque si el padre comienza con el que
el hijo lo trate como un igual, ahí se pierde el respeto. ¿Ya? Entonces, contigo alguna vez lo hemos pasado. Cuando tú eres más pequeño, yo alguna vez te lo dije, ¿no? O sea, yo no soy tu amigo, te lo dije una vez. Porque empezaba ya el trato como que de oye y ni sé cuánto, y eras muchacho, ¿no? Pero era mi obligación ponerte en tu lugar. Y siempre lo hemos manejado bien. O sea, yo, para quienes no saben, con mi hijo, yo vengo haciendo este podcast desde que era un niño. Cuando ahí empezamos a conversar, desde que él pudo hablar, siempre hemos sido muy buenos comunicándonos, nos llevamos muy bien. Y yo creo que eso ha hecho que ustedes notan la sinergia. Aquí la conversación nuestra es fluida y no es que nos preparamos tanto, o sea, vemos los temas, cuáles son los temas y vamos. Si revisamos algo, tampoco podemos mentir porque no nos gusta tampoco hablar cosas que no son. También es que no nos preparamos tanto es porque pues es la experiencia adquirida de años de preparación. Exacto, así es. No es que se nos ocurre. Se nos ocurre y nos es el estamos tiempo inventando. de lectura, es el tiempo de haber estado en capacitaciones. De hecho, las computadoras que tenemos acá forman más parte de la escenografía como una luz porque acá tenemos los títulos. Son los títulos, sí, el guión y alguno que otro tema, más que nada temas estadísticos, ¿no? Temas de números que a veces son para no correr el riesgo de dar mal un número, ¿no? Pero ya nos han empezado a funar en shorts. Sí, pero bueno, es normal, o sea, si nos comienzan a hacer eso, quiere decir que algo está pasando. Sí, pero igual ayudan al algoritmo a que se siga recomendando el video. Sí, y cuando tú comienzas a ser cuestionado, quiere decir que algo estás haciendo. Cuando la gente te ignora, les da igual, quiere decir que el producto es malo. Entonces, vamos por buen camino. Y yo más bien, dentro del tema, yo te diría, ¿tú qué opinas, no, de lo que yo he dicho? O sea, cómo tú lo ves desde el otro lado, ¿no? O sea, yo puedo decirlo de ambos lados porque yo he sido hijo y soy padre. O sea, tú que todavía no eres padre. Sí, bueno, creo que es complicado, ¿sabes? Porque esta relación que tenemos, yo no la he notado mucho en el resto de mis amigos, familiares. Amigos, primos en general. Sí he visto extremos. He visto extremos en los que hay un irrespeto total tanto al padre y a la madre, en el que se hacen lo que les da la gana. Y he visto en cambio pues unas líneas muy marcadas de autoridad en las que no hay confianza. Como a la antigua, o sea, es mi última palabra y punto. Muy pocos son los que creo yo he tenido la oportunidad de ver que tienen una relación como la nuestra, e incluso no creo que tenga que ver con la edad, sino con lo que tú decías, depende de la persona, porque por ejemplo el papá de David, de la mija, saludos a la mija si nos está viendo. Es fan del podcast, siempre le mandamos saludos. Él es un señor muy mayor. Sí lo conozco. Pero sí, es muy agradable como amigo, diría Cuando yo. Ustedes se graduaron, tuve la oportunidad de tratarlo. Primera vez que lo trataba y éramos amigos. No, íntimos. el señor es súper buena gente, pero también es bien estricto. Es que es lo que te decía. Ajá, o sea, y eso, él es un señor mayor. O sea, comunicarse bien no quiere decir que seas débil. A veces la gente confunde eso. Ahora, ahí hay que tener en cuenta otro factor importante, y es que, si bien es cierto, la paternidad, aunque suena solo de padre, pues requiere ambos componentes, y por eso a veces es complicado criar a un niño ante la ausencia de uno o el otro, porque es necesaria, o yo creo que es necesario, la existencia del policía malo y el policía bueno. Las dos figuras son necesarias. Sí, e incluso creo que dentro de una familia nuclear nunca viene mal que exista o sea, que no sea un hijo único, porque es como que hay un policía malo, un policía bueno y un agente externo que ve de una manera más imparcial todo. Por ejemplo, cada vez que yo cometo alguna estupidez, mi mamá me quiere ahorcar. Y tú podrías a lo mejor echarle a broma. Y luego viene Paulina, pues que entre las dos ideas dice cuál podría tener más sentido. Entonces es como, o sea, es complementario, ¿no? Y es complejo. Es complejo, criar hijos es complejo. Te digo que uno, en mi condición de padre, uno muere siendo padre. Mi papá cuando falleció, yo te apuesto que él se fue pensando en nosotros. A mí me tocó despedirme por teléfono de él, yo no estaba aquí cerca de él. Mi hermana me llama y me dice, háblale a mi papá. Y yo le digo, ¿qué le digo? ¿Me despido o le digo que me espere? Porque yo ya estaba que regresaba en esa semana y me dice, ya despídete, mi papá no aguanta más, me dice. Y me tocó despedirme de mi papá por teléfono y le dije que fuera en paz, que había sido un buen hombre, que quedamos en buenas manos, que había sido inteligente de escoger una madre como la que tenemos y que ella nos iba a cuidar. Fue cuestión de 2 minutos. Sí, y es verdad, porque y al ratito mi papá falleció. Ajá.
Yo recuerdo que decían pues ya que ya se iba a morir, yo todavía estaba estudiando medicina. Y yo recuerdo que por un tema de las campañas, estábamos en campañas en ese tiempo, yo me regreso a Guayaquil porque yo creo que fue un jueves, me regreso un viernes Y y mi papá llegando, falleció sábado. llegando hice lo que tenía que hacer y de regreso porque había fallecido. Sí, y te digo que él hasta en sus últimos momentos cuando él ya no hablaba, había que cargarlo casi que muchas veces lo cargué en los hombros como un niño, mi padre. Es curioso cómo a lo largo de la vida Vamos dando la vuelta, es ¿no? como que volvemos a ser niños, como el curioso caso de Benjamin Button. Es una Sí, película muy sí, sí, chévere. sí me la vi, muy buena. Y entonces mi papá llegó a un punto en que ya no hablaba, ya no se podía comunicar bien, pero una vez, una anécdota, ¿no? Para que veas que uno muere siendo padre. O sea, mi papá era un hombre tan responsable que había que firmar unos poderes para mi mamá, porque mi papá ya no podía ni firmar, o sea, ni poner la huella a veces. Y entonces mi hermano, como hijo mayor, le dice a mi papá, le dice, mira, te vamos a poner el dedo aquí, lo que tú vas a hacer en este momento es que le vas a dar el poder a mi mamá de todas las decisiones que tú puedas tener respecto a tus bienes y cosas como esa. Mi papá, lo único que hacía sentía con el dedo, ¿no? Y él asintiendo con su dedo le dice, ya, está bien, como ese. Pero de ahí coge el papel y él señala con su dedo donde iba a firmar y a mi hermano le dice, mucho ojo que lo que voy a firmar, más o menos, cuidado tu mamá va a hacer otra cosa. O sea, pero él en su nota, no, mi mamá ha sido una mujer espectacular, una mujer muy seria con todo lo que ha hecho. De hecho, es uno de los pilares, sostén de la familia. De hecho, ayer quien nos invitó a comer fue mi mamá y quien mantiene junta a la familia todavía es mi madre. Y, y mi papá en esas, ¿no? O sea, hasta en lo inconsciente no perdía su responsabilidad de ser el hombre de la casa, el hombre del hogar. Eh, y por eso te digo, o sea, uno como padre muere siendo padre. O sea, Sí, y ya te digo, o sea, es complicado y requiere mucha sinergia porque yo digo, a lo mejor, em, yo recuerdo cuando era más pequeño, siempre tipo, mi mamá siempre ha sido una persona muy estricta, para ello no hay mediocridad, para ello no hay cabida al casi, para ella todo tiene que ser perfecto. Y yo recuerdo que cuando yo era un niño, muchas veces mis tías o mis primos llegaban a incluso hasta sentir pena de que es que era con todo, no es que yo pueda decir con las notas, sino con cualquier cosa que yo quisiera hacer, yo tenía que estrictamente ser el mejor. O sea, no había puntos medios. Y el mejor dentro de sus clasificaciones, porque a lo mejor no tenía las notas por A o B motivo, por alguna discrepancia, qué sé yo, ideológica, o porque, no sé, no quise entregar una manualidad, pero dentro de sus métricas, yo tenía que alcanzar ese objetivo de ser el mejor. Y si ella no hubiera sido así de estricta, entonces tú no hubieras podido a lo mejor llevar más bien esa relación más jovial conmigo porque te hubiese tocado ser más estricto. probablemente, o sea, dicho de una manera criolla, el trabajo sucio le tocó hacerlo a ella, yo era el Claro, bueno. es como no había necesidad de retarnos porque ya nos estaba retando mi mamá. Bueno, cuando yo los retaba también, tú querías salir corriendo. O sea, yo manejaba una pasividad así, pero cuando me hacías ya calentar, tú querías salir Y es que ahí corriendo. viene también otro tema, y es que, por ejemplo, al final del día es un juego psicológico, y uno pues como adulto debería tener más herramientas que un muchacho. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Por ejemplo, a mí nunca me has alzado la mano, No, pero, ni a tu hermana, a ninguno de pero los mi dos. mamá a mí sí. Pero Oye, entonces, pero es que ni de pequeños, ni una nalgada. O sea, yo o no sea, recuerdo haberles dado una nalgada entonces a ninguno de mis dos hijos. se crea una especie de temor de qué podría pasar porque nunca me han pegado. ¿Me entiendes? Entonces, y yo en cambio escucho a mis amigos que es muy normal como que el papá les haya metido Saco una la paliza. madre, digo, 30. Sí, pero o sea, te digo, esos son pequeños Que juegos. son formas de manejarlo. Es que también viene la capacidad que tú tengas de manejarlo. O sea, yo apuesto que tal vez a ti te hubiera dolido más que yo te pegue una buena repelada a que tal vez te alzar la mano, porque, o sea, el respeto es tal. Mira, hay una estadística que te la dice de la UNICEF. Dice, Harvard y UNICEF dicen, los padres emocionalmente disponibles, es decir, se comunican y validan emociones, generan hijos más seguros. Entonces, eso tiene mucho que ver, o sea, en que ustedes, si bien es cierto, tenían esos dos lados de la moneda, creo yo, necesarios, como coincido contigo, pero eso sirvió para que también fueran lo suficientemente maduros y creciendo en el tiempo y entender esas cosas. Los padres nos equivocamos siempre. O sea, esto es como hablábamos en los negocios. O sea, los padres no somos perfectos.
Siempre nos vamos a equivocar, vamos a tratar de hacerlo menos. Y esa parte los hijos la van entendiendo en la medida que crecen. Yo te digo, me pasaba con mi papá. Cuando yo era un niño, renegaba de mi padre. Nunca le falta el respeto, pero a mi interna yo renegaba. Tiene que haberte pasado también. Pero en la medida que fue creciendo, una vez mi hermano Guillermo, que también ha sido como un padre para mí, me crió bastante, él me decía, cuando seas padre lo vas a entender, me dice, cuando estés más grande vas a entender y vas a juzgar menos a mi papá, me dice, porque las cosas que a él le pasan te van a pasar, me decía, y ahí vas a empezar a entenderlo. Entonces, un consejo para esas situaciones, los hijos juzguen menos a sus padres, los padres también no sean sinvergüenzas, cuiden de sus hijos, o sea, para que el respeto no se exige, el respeto se gana. Y ahí poco a poco se va construyendo eso de lo que hoy podemos hablar los dos, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy la relación de los dos es irrompible, o sea, se ha hecho durante tantos años, se ha hecho bien y tenemos claro lo que hace cada quien y ahí está, o sea, yo creo que va a estar siempre. Siempre ir bien, o sea, de esa manera. Sí, muy bien. Yo creo que hemos ya abordado dos temas bastante extensos. De hecho, nos vamos a tener que dejar para la otra semana los otros temas. Pero de manera muy breve, ¿qué pasó con Elon Musk? ¿Se ha calmado, no? Bueno, mira, yo no es que sea divino, pero tío, en el programa anterior te dije, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los dos se van a neutralizar, se van a terminar neutralizando porque tienen mucho que perder. Eso es como que te paras de frente a otro tipo y los dos están armados. O sea, si tú disparas, yo disparo, nos vamos a matar los dos. O sea, alguien tenía que parar, probablemente alguien intervino o de pronto uno de los dos tuvo la madurez de decir, bueno, vamos a dejar esta lucha de egos a un lado y por el bien de todos. O sea, mira que Elon Musk a medida que saca, te interrumpo solo con esto, Elon Musk a medida que saca esos comunicados ya fumando la pipa de la paz con Trump, sus acciones subieron creo que 1.3%. No subieron mucho, pero empezaron a subir. No he estado siguiéndolo muy de cerca, la verdad, porque de hecho por ti es que me entero que se han calmado. He estado un poco ocupado. Yo justo te dije ayer, ¿viste lo que te acuerdas que te dije? ¿Viste lo que te dije que iba a pasar? Sí. Creería yo tal vez que la persona que podría ser más madura tal vez sea Donald Trump. Tal vez por su edad, pero me cuesta creer que alguno de los dos dio el brazo a torcer, sino que a lo mejor hay un tercero. Me encantan las teorías conspiranoicas. un tercero por ahí que los calmó, el hijo, y van a perder los dos, se van a terminar descuartizando mutuamente y paren. Sí. Sí.